9 de la mañana, 3 minutos, seguimos aquí en el Reino del Revés hasta la hora 11 y como les había anunciado ya hace un rato largo nuestro programa, estamos en contacto con el señor Aurelio Argañarás, con él vamos a conversar. Han lanzado hace pocos días en las redes sociales un nuevo portal, un portal colectivo que tiene por nombre Iniciativa Política. Aurelio, muy buenos días, Marcelo Acosta le saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo va? Muy bien, gracias. A todos. Gracias por el contacto. Bien, ¿qué es esto, Iniciativa Política, Aurelio? Es una iniciativa que, digamos, que ha tenido un colectivo de compañeros, periodistas y aficionados, con la idea de enfrentar esta situación tan problemática que vivimos después del triunfo de Macri en diciembre del año pasado. Uh-huh. La idea nuestra es que el campo popular ha quedado como carente o pobre de iniciativa política, como que la agenda la está marcando Macri. Claro. Y bueno, entonces de allí la elección del nombre. Bien. Estamos dispuestos a tratar temas y lo estamos haciendo ya. En la primera aparición se pueden ver notas sobre la situación económica, sobre el gobierno de Cambiemos, sobre su política en Malvinas. Tenemos algunas colaboraciones de Enrique Lacoya, que es ampliamente conocido, una sobre el triunfo de Trump y otra sobre una crítica de 2 películas argentinas. En fin, creo que puede ser, además vamos a tener, un filtro de noticias para destacar las cosas más importantes que están ocurriendo. En fin, creo que puede ser un producto interesante para el público en general y para la gente interesada en la militancia política en particular. Bien, ahí estamos ya. Yo te decía recién antes de salir al aire por línea privada que no, por ahora estoy sin internet, por eso no tengo en este momento acceso. Estamos intentando ya solucionar el problema y poder profundizar un poco más con el tema ¿no? de iniciativa política, teniendo la página aquí presente. Aurelio, este espacio político, este espacio de discusión, este espacio de debate, ya está disponible. Es un espacio colectivo, un espacio de creación colectiva, ¿verdad? Es un espacio colectivo nacido de un grupo, digamos, en realidad constituimos 2 grupos de talleres de estudio sobre problemas relacionados con el movimiento nacional. Esa tarea la empezamos hace aproximadamente 1 año y medio, planteándonos que era necesario una reflexión profunda sobre el estado del movimiento popular. De alguna manera nosotros no fuimos sorprendidos por los resultados electorales, pero preveíamos que el movimiento popular estaba débil, limitado, con contradicciones, sometido a una estructura verticalista que lo empobrece, porque transformaba la militancia en un sujeto pasivo. En fin, para nosotros el gobierno, los 12 años de gobierno kirchneristas han sido lo mejor que tuvo el país después de la muerte de General Perón, pero al mismo tiempo veíamos con ojo crítico y con preocupación lo que fue después del 2011 un conflicto del gobierno de Cristina con el movimiento obrero, cosa que y algunos errores graves, como por ejemplo el manejo del tema de impuestos a las ganancias, temas que preveíamos que podían traernos desgracias, como lamentablemente ocurrió. Uh-huh. ¿Cómo ves en este momento la situación respecto, por ejemplo, un ejemplo claro lo has dado recién, el impuesto a las ganancias? Hace pocos días, dos días para ser más precisos,
se hablaba ya del Día de la Mentira, de instituir el Día de la Mentira el 15 de noviembre. ¿Cómo se entiende esto de candidatos que mienten en campaña, gente que cree, porque acá quizá no, yo creo que decididamente el culpable no es el votante que creyó en una promesa, que a unos puede gustarles, a otros no, pero que después se siente defraudado porque no hace, una vez que llega al poder ese candidato, lo que le prometió a la gente que iba a hacer, sino que termina haciendo todo lo contrario a lo prometido. Es así. Yo invito a tus oyentes, como invito a todo el mundo con el cual tengo oportunidad de hablar, a que busquen en YouTube el video del debate preelectoral entre Macri y Scioli, porque, viendo ese debate, salimos del terreno de las opiniones, porque mi opinión, yo nunca he ocultado que mi opinión no es neutral. Entonces, considero válido que alguien ponga mi opinión bajo sospecha, pero el video es concluyente. Las falsas promesas de Macri aparecen en el video con la misma contundencia que aparecieron las mentiras de Menem en la campaña electoral del 89. Claro. O sea, hace falta verlo, nada más. No que nos escuchen a los politólogos o a los que opinamos, que vean, que se enfrenten con el hecho de que ese video está ahí en el espacio y se puede revisar en cualquier momento. Y que es real. Usted mencionó recién a Menem. Menem, una vez concluidos sus dos mandatos presidenciales, él dijo ante una pregunta de aquellas promesas, dijo, si yo decía lo que iba a hacer no me votaba nadie. Claro. Entonces hay que mentir. Claro, ahora eso no invalida nada de lo hecho por el presidente en funciones, pero no le quita de alguna manera la seriedad que debiera tener quien ejerce ese cargo. Perdón, ¿cómo? El hecho de reconocer, como lo hizo Menem, que si él decía lo que iba a hacer nadie lo votaba, no le quita validez a ningún acto de su gobierno, pero no le quita a Menem, más allá de que a él le importe o no, credibilidad, seriedad política. Absolutamente. Lo que pasa es que Menem lo dice así cuando ya consumó el delito. Claro. Si en algún momento Macri reconociera que sus promesas fueron falsas e incumplidas, bueno, eso no nos va a liberar de haberlo soportado. Y no nos va a liberar en particular, ya que estamos hablando del impuesto a las ganancias, de haberlo padecido como algo que sin duda alguna influencia tuvo sobre el voto de sectores de la clase trabajadora. Uh-huh. Claro. De todos modos, yo no estoy con esto justificando que se votara así, porque creo que el conflicto entre el gobierno y el CGT generó un elemento de confusión muy fuerte, entre sectores de la clase trabajadora, y que eso también está en la base del triunfo de Macri, pero que en realidad considerar que por sí solo el tema del impuesto a las ganancias justificar el voto de Macri es por lo menos un craso error, porque si bien era y es injusto el impuesto a las ganancias, pero hay cosas mucho peores. Uh-huh. que a uno le cobran impuesto a las ganancias, como perder el trabajo, como perder poder adquisitivo, porque la economía se está yendo al carajo. Sí. Ahora, ¿en qué situación se encuentra el votante? Porque el votante, equivocado o no, votó confiado en algo, y por ahí no hay que echarle, uno a veces le echa la culpa, mirá lo que votaron, ¿no? Pero entre el bombardeo marketinero, el bombardeo de los medios cómplices,
de este tipo de campañas políticas que no solamente incluían mentiras sobre lo que iba a ser el candidato en caso de ganar, sino que incluía mentiras contra la oposición a ese candidato. ¿En qué lugar lo coloca, en qué lugar coloca la responsabilidad del votante, si es que la tiene? La responsabilidad del votante creo que es el último factor. Y también lo es de alguna manera, digamos, porque lo deberíamos tomar como un dato, digamos, de la realidad, el bombardeo mediático. El bombardeo mediático por sí solo no explica nada. Y la prueba más tajante de que es así son las elecciones de los Estados Unidos, donde todo el sistema mediático estaba con Clinton y ganó Trump. El sistema mediático adquiere el poder que debemos ejercer en la medida en que hay factores de debilidad o de confusión en el movimiento popular que le permiten operar. En el año 46 Perón contaba con un solo diario, toda la demás prensa estaba en contra, y sin embargo ganó las elecciones sin habiendo improvisado una fuerza política con toda la partidocracia tradicional. Entonces, el problema que tenemos que tener en claro, porque además eso depende de nosotros no podemos suprimir con un deseo a la prensa mediática. Lo que sí depende de nosotros es cómo está constituido y armado ideológica y políticamente el movimiento popular. Y eso, bueno, evidentemente falló. Bien, sí. Ahora hubo sectores que apostaron a que a Scioli le fuera bien, mal, digamos, ¿no? Y además, digamos, errores de tipo comunicacional y de quebranto del movimiento popular, porque hay una especie de norma en los países coloniales y semicoloniales como la Argentina, de que no se puede hacer una política nacional sin la participación activa del movimiento obrero. Ahora, ese movimiento obrero hoy, ante el hecho consumado, uno lo ve ni siquiera pasivo, sino lo ve activo jugando a favor del gobierno, o por lo menos eso es lo que parece, ¿no? Antes. El gobierno, yo creo que en realidad más que a favor del gobierno, lo que uno puede, digamos, con un poco más de exactitud, describir es un movimiento obrero muy moderado, extremadamente moderado en la forma de defender los intereses de la clase trabajadora. En términos generales, hay sectores que sabemos que están mucho más dispuestos a combatir, sí. Pero digamos, si por el movimiento obrero entendemos la CGT unificada, bueno, creo que hay una especie de extrema moderación. Pero hay que tener en cuenta una cosa: es la primera vez en la historia del país que el movimiento obrero no tiene, digamos, una relación táctica con el movimiento peronista. Uh-huh. Y el no poder articular su acción con una perspectiva política es un factor de traba formidable para el movimiento sindical, porque digamos, en los correveidiles, digamos, anteriores a la amenaza del paro que no se concretó, se decía, y se decía tan abundantemente que hasta me llegó a mí, digamos, que no soy precisamente alguien que esté relacionado estrechamente con las cúpulas sindicales, que la gran preocupación era qué hacían el día después del paro. Y bueno, y esa falta de respuesta para el día posterior al paro tiene que ver con la existencia o no de una estrategia, con una mirada en la cual el paro era un paso dentro de una política destinada, digamos, a obtener determinados resultados.
ya sea porque el gobierno cediera o ya sea por una alteración de las relaciones de fuerza que dejara el movimiento sindical en una mejor posición. Claro. En realidad creo que circunscribir el ojo crítico a lo que ocurre en el movimiento obrero es perder de vista el hecho de que hay una fenomenal confusión y un proceso de fracturación además en el conjunto del peronismo. La derrota ha generado una multitud de tribus, digamos, el movimiento nacional carece de una jefatura reconocida, no se puede decir porque es responder con una fantasía que no se sostiene que Cristina es la jefa, porque si algo caracteriza a un jefe es que los demás le obedecen. Claro. Entonces esa desarticulación facilita, no solamente opera como un motivo para la moderación o la dubitación que vemos en el movimiento sindical, sino también para otro fenómeno que es tan significativo como lo que pasa con el movimiento obrero, como es la política de los gobernadores peronistas. Uh-huh. Que no es menos colaborativa con la estrategia de Macri, o menos blanda, si queremos ver en la actitud de los gobernadores peronistas algún esbozo de resistencia. Bueno. Pero si es un esbozo de resistencia es bastante ineficaz y demasiado tibio. Sí. Y bueno, y algo parecido pasa con el movimiento sindical. De todos modos, yo creo que si hubiera que establecer una predicción, es difícil hacer predicciones, digamos, ¿no? En cualquier país, más que en cualquier otro en la Argentina, pero habría que suponer que lo que va a desarrollarse es una política de descrédito del gobierno de Macri, de fortalecimiento o de reconstitución del movimiento popular, y que en esa reconstitución y en la lucha contra Macri, el papel central, pese a lo que estamos viendo en este momento, lo va a cumplir la clase trabajadora y el movimiento obrero. Ahora, Aurelio, dentro de esa resistencia, la bandera de los trabajadores la va a llevar adelante esta conducción de la CGT, o usted vislumbra. No sabemos. Pero no sabemos porque no es la primera vez que estamos ante una situación, aunque este gobierno es un gobierno elegido democráticamente en elecciones, desde el punto de vista de la naturaleza de su política y de la naturaleza de las clases que lo sostienen, es un gobierno equiparable al gobierno del general Onganía, a la dictadura del general Onganía de 1966. Y ese gobierno, digamos, que tenía una tónica similar a bueno, a los 3 años generó el Cordobazo. Claro. Ahora, y una serie de rebeliones provinciales en las cuales tuvo un papel muy destacado el movimiento obrero, pero fueron las segundas líneas del movimiento obrero. Claro. La cúpula nacional nunca hizo una movilización similar en la capital y Gran Buenos Aires. De todos modos, los levantamientos provinciales lo echaron abajo el gobierno de Onganía. Claro. Pero no podemos saber cuál es el curso concreto que va a tener la situación, porque si lo pudiéramos prever seríamos adivinos. Uh-huh. Sí. Pero lo que sí podemos prever es que la conflictividad va a ser cada vez mayor, va a fortalecer a los sectores combativos, como estamos viendo, por ejemplo, y yo lo tomo simplemente como una especie de síntoma, de indicio, estamos viendo en algunos lugares con el movimiento estudiantil. En Córdoba, después de 29 años, una coalición de agrupaciones nacionales y populares ha derrotado a la Franja Morada en la FUC. Sí. En La Plata ha ocurrido algo similar. El papel de cómplice
y el ridículo, digamos, ¿no?, que protagoniza el radicalismo en relación a Cambiemos, en la franja del radicalismo universitario ha generado un impacto que puede ser demoledor. Pero son indicios de lo que creo que va a ocurrir en este país. Uh-huh. Nosotros creemos, digamos, el colectivo que está produciendo iniciativas políticas, creemos que hace falta un amplio debate, que hace falta una recomposición del movimiento popular que contenga, por un lado, digamos, un mayor protagonismo de la militancia y de las bases populares, y por otro, digamos, una mirada más profunda acerca de lo que hay que hacer en el país. Porque no nos podemos olvidar de que en parte, si esto que pasó en diciembre pudo ocurrir, es porque durante 12 años se afectó al poder económico, pero se lo dejó vivo. Uh-huh. Entonces, no solamente se lo dejó vivo, incluso hubo sectores en los cuales prosiguió el proceso de concentración económica. Claro. Entonces, en esas condiciones, no es extraño que al gobierno de los Kirchner le haya ocurrido lo mismo que le ocurrió al gobierno de Perón, por las mismas razones en 1955. Claro. Ahora, recién hablaba del movimiento estudiantil que está empezando a ganar espacio, a ganar lugares. Hoy, por ejemplo, nosotros leemos y analizamos bastante las tapas de los diarios. El diario La Prensa, que es un diario oficialista, habla sobre la situación del hospital de clínicas y la desaparición de este hospital. Dicen que van a construir uno nuevo en la misma zona donde está hoy el hospital de clínicas. Pero me llama la atención una frase de la tapa del diario La Prensa que dice: estudiantes de izquierda bloquearon la salida del ministro Bullrich para protestar contra el progreso. Una frase muy del diario La Prensa. Claro. Son estudiantes que no están protestando contra el progreso. Son de estudiantes... ninguna manera. Claro. Ahora, ese mensaje... Es el caso. Sí. Pero lo que he visto en las denuncias es que se pretende favorecer negocios privados. Correcto. A través de esta cuestión del clínica. Correcto. Y es lo esperable, además, porque una de las cosas que vuelve deprimente en el último año, la lectura de los diarios, es que siempre encontramos una mala noticia para las mayorías populares del país. Sí. Siempre encontramos que se privilegian los negocios. Y peor todavía, cuando hay que optar entre los negocios del capital extranjero y los negocios del capital nacional, se opta invariablemente por los intereses del capital extranjero. Sí. Es una calamidad. Ahora, la vez pasada leí una noticia que hizo una pequeñísima nota sobre eso, de 10 líneas, una modificación que se ha hecho sobre el tiempo de vigencia de las patentes, con el único fin de favorecer a los laboratorios medicinales extranjeros. Sí. Todo es así, todo es así. Ahora, si uno lee los diarios se va a encontrar permanentemente con noticias de ese tipo, que responden a la misma línea. Claro, a mí lo que me preocupa, y mucho, decía, es el mensaje, ¿no?, de decir protestan contra el progreso. Son esa frasecita que se van instalando y van penetrando en algunas mentes y van haciendo ver o creer cosas que no son tales, ¿no? Que el estudiante que protesta lo hace contra el progreso, que el trabajador que protesta lo hace en contra de la producción, que el docente que protesta lo hace en contra de la educación, y generando ese clima que vienen generando desde hace rato ciertos medios masivos, ¿no? Y toda esta rueda... Sí. No ha habido, creo que no hay antecedentes de que un gobierno contara con la cobertura mediática como que cuenta digamos, ¿no? Sí, sí. Donde se está dispuesto a mentir minuto a minuto,
a fabular para encontrar respaldo a cualquier disparate o a cualquier fechoría. Sin ningún tipo de vergüenza. Lo que pasa es que si bien tenemos que denunciar eso, obviamente, pero también hay que considerar que corre a favor nuestro el hecho de que la realidad es muy dura. La realidad también lanza mensajes, no solamente en los medios. Sí. Y los mensajes de la realidad son todos los meses aumentos del índice de la Cámara de la Construcción, pérdida de ventas, cierre de empresas, suspensiones de trabajadores, y bueno, y eso es incontrastable. Sí, eso es incontrastable, no puede ser, digamos, contradicho con fábulas indefinidamente. Uh-huh. Hay una frase que decía que se puede mentir a muchos por poco tiempo, o a pocos por mucho tiempo, pero no se puede mentir a todos por mucho tiempo. Sí. Bueno, y eso es así. Tal cual. Eso es así. Digamos, la gente está padeciendo este gobierno y los indicadores, hasta los indicadores mentirosos, señalan que hay una caída fenomenal de la imagen del presidente del gobierno. Y el blindaje se termina de completar con la pata judicial. Claro. Sí. Tienen todo, Sí. tienen todo, pero como lo usan para una política depredadora, van a caer víctimas de su política. Yo he hecho algunas veces, me parece que es una comparación útil para comprender lo que está ocurriendo, una comparación entre Macri y el general Mitre. Después de Pavón, Mitre inaugura un periodo de guerra contra el interior, contra los restos del Partido Federal Provinciano, y de terrorismo y aniquilación. Sí. Pero al mismo tiempo es claro que, digamos, aunque fuese para fundar la Argentina agroexportadora subordinada a Europa, que tanto se ha estudiado ya, pero que conviene seguir estudiando, digamos, en el mitrismo había un proyecto social a largo plazo. Es decir, había una clase dominante constituyendo un país que, por supuesto, del cual iba a ser el principal beneficiario, pero donde, como todo proyecto consistente, había una especie de lugar para todos. Uh-huh. Dentro de los límites de la Argentina agropecuaria. Lo que ocurre ahora es diferente, es como si estuviéramos en manos de una banda de salteadores que no están apostando a construir un futuro, están apostando a meter la mano en la lata por el tiempo que les dure. Sí. Digamos, desentendiéndose de lo que va a pasar con el país. El proceso por ejemplo, de endeudamiento que ha tenido lugar desde que subió el gobierno Macri es una cosa terrible. Y no pueden ignorar los economistas que lo secundan a Macri las consecuencias catastróficas que tiene eso sobre el futuro. No sobre el futuro dentro de 50 años, sobre el futuro próximo. Sí. Y sin embargo, no les interesa. Nunca ha estado más al día esa visión de después de el diluvio, que se la arregle y que viene. O sea, una mirada de cortísimo plazo, claro, que en parte caracteriza al conjunto del capitalismo globalizado actual, que tiene la misma lógica depredadora y cortoplacista, aunque en alguna medida eso pueda, digamos, al mismo tiempo estarlo enterrando o sumiendo en un proceso de decadencia imparable. Pero en parte es una especificidad de esta banda que nos está gobernando. Así es, Aurelio.
Aurelio, le agradezco este momento. Vamos a volver a repetirlo, ¿sí? si está en las posibilidades la semana próxima, si le parece bien, para ir ahondando un poco en qué es lo que nos está pasando y en tratar de ver más allá y de ver qué es lo que nos va a pasar, sin ser adivinos, pero previendo con las cartas sobre la mesa qué podemos esperar de la situación de nuestro país hacia adentro y hacia afuera también, ¿no? Obviamente. Sí, creo que tenemos que ver la situación de la Argentina en el contexto internacional, porque si no es difícil entenderlo de acá, ¿no? Claro. Y un contexto internacional que, aunque hay algunas señales, todavía está a la espera de que el 20 de enero asuma Donald Trump la presidencia de Estados Unidos y ponga en funcionamiento su política, que hasta ahora algunas cosas ha sostenido y de otras se ha desdicho, pero hasta que no llegue el día 20 de enero no vamos a saber cuáles son ni cuáles no son. Sí, creo que hay un elemento de imprevisibilidad muy grande. Sí, y eso es muy peligroso para el destino del mundo. Así es. Bien. Yo creo que, digamos, en la última columna que hice en Radio Tortuga, en Altagracia, sí, recordé la condena, porque ellos la plantean como si fuese una condena. Supongo yo que con una filosofía que privilegia la tranquilidad. Los chinos hablan de la condena a vivir tiempos interesantes. Bien, es para reflexionarla. Creo que todas las cosas que están ocurriendo en la Argentina y en el mundo van a hacer difícil que nos aburramos. Sí. Me parece que sí, me parece que va a ser así. Aurelio, le vuelvo a agradecer y vamos a estar en contacto entonces la semana próxima, ¿le parece? Bien, le agradezco yo a ustedes. Por favor. Nos vemos la semana que viene. ¿Cómo no? Muy amable, Aurelio Argañarás. Gracias, aquí en el Reino del Revés, en FM Astral. Vamos a la música, solamente tú, Pablo Alborán, nosotros volvemos enseguida.